Bienvenidos al estudio que estamos realizando del texto o teoría del libro Un curso de milagros. Este año enfocados en la sanación total. Hoy nos corresponde el capítulo número 5 y subtítulo número 3. Vamos a leerlo juntos. Se titula El guía a la salvación. 1. La manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él. He dicho que el Espíritu Santo es el puente para la transferencia de la percepción al conocimiento, de modo que podemos usar los términos como si en verdad estuviesen relacionados, pues en su mente lo están. Esta relación no puede por menos que estar en su mente, porque de no ser así, la separación entre las dos formas de pensar no se podría subsanar. El Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad porque su mente es parcialmente tuya y también parcialmente de Dios. Esto necesita aclararse, no con palabras, sino mediante la experiencia. 2. El Espíritu Santo es la idea de la curación. Al ser un pensamiento, la idea se expande a medida que se comparte. Al ser la llamada a Dios, es asimismo la idea de Dios. Puesto que tú formas parte de Dios, es también la idea de lo que tú eres, así como de lo que son todas sus creaciones. La idea del Espíritu Santo comparte la propiedad de otras ideas porque obedece las leyes del universo del que forma parte. Se refuerza al compartirse. Se expande en ti a medida que se la ofreces a tu hermano. Tu hermano no tiene que ser consciente del Espíritu Santo en él o en ti para que se produzca este milagro. Puede que él se haya desentendido de la llamada a Dios tal como tú lo hiciste. Este desentendimiento se subsana en ambos a medida que tomas conciencia de la llamada a Dios en él, reconociendo de esta forma su existencia. 3. Existen dos formas diametralmente opuestas de ver a tu hermano. Ambas tienen que encontrarse en tu mente porque tú eres el perceptor. Tienen que encontrarse también en la suya, puesto que lo estás percibiendo a él. Mira a tu hermano a través del Espíritu Santo en su mente y reconocerás al Espíritu Santo en la tuya. Lo que reconoces en tu hermano lo reconoces en ti y lo que compartes lo refuerzas. 4. La voz del Espíritu Santo en ti es débil. Por eso es por lo que debes compartirla. Tiene que hacerse más fuerte antes de que puedas oírla. Es imposible que la oigas dentro de ti mientras siga siendo tan débil en tu mente. No es que de por sí sea débil, sino que está limitada por tu renuencia a oírla. Si cometes el error de buscar al Espíritu Santo únicamente en ti, tus pensamientos te asustarán, porque al adoptar el punto de vista del ego, estarás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego, utilizándolo a él de guía. Esto produce miedo. 5. Las demoras pertenecen al ámbito del ego porque el tiempo es un concepto suyo. En la eternidad, tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda, todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a las nociones del ego, pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Lo deshace en el mismo nivel en el que el ego opera, pues de otro modo la mente sería incapaz de comprender el cambio. 6. He subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro. Lo mismo ocurre con el ego y el Espíritu Santo, con el tiempo y la eternidad. La eternidad es una idea de Dios, por lo tanto el Espíritu Santo la comprende perfectamente. El tiempo es una creencia del ego, por lo tanto la mente inferior. El dominio del ego la acepta sin reservas. El único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. 7. El Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu. Su capacidad para utilizar símbolos le permite actuar con las creencias del ego en el propio lenguaje de éste. Su capacidad para mirar más allá de los símbolos hacia la eternidad le permite entender las leyes de Dios en nombre de las cuales habla. Puede llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja, no mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento.
El entendimiento es luz y la luz conduce al conocimiento. El Espíritu Santo se encuentra en la luz porque Él está en ti, que eres luz, pero tú desconoces esto. La tarea del Espíritu Santo consiste, pues, en reinterpretarte a ti en nombre de Dios. 8. Tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás, debido a que tú, separado del legítimo lugar que ocupas en la filiación, no significas nada y el legítimo lugar de la filiación es Dios. Esa es tu vida, tu eternidad y tu ser. Esto es lo que el Espíritu Santo te recuerda. Esto es lo que Él ve. Esta visión atemoriza al ego por ser tan serena. La paz es el mayor enemigo del ego porque, de acuerdo con su interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de su propia supervivencia. El ego se hace más fuerte en la lucha. Si crees que hay lucha, reaccionarás con saña porque la idea del ego de peligro se habrá adentrado en tu mente. Dicha idea es un llamamiento al ego. El Espíritu Santo está tan pendiente como el ego de cualquier señal de peligro, oponiéndose a este con todas sus fuerzas, de la misma forma en que el ego le da la bienvenida. El Espíritu Santo contrarresta esa acogida dándole la bienvenida a la paz. La eternidad y la paz están tan estrechamente relacionadas como lo están el tiempo y la guerra. 9. La percepción deriva significado de las relaciones. Aquellas que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias. La separación es otro término para referirse a una mente dividida. El ego es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Lo que percibes en otros lo refuerzas en ti. Puedes permitir que tu mente perciba falsamente, pero el Espíritu Santo le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas. 10. El Espíritu Santo es el Maestro perfecto. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte lo que tú no comprendes. El Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio sin oponerse a su mente porque parte de ella está todavía de parte de Dios. A pesar de los intentos del ego por ocultarla, esa parte es todavía mucho más poderosa que el ego, si bien éste no la reconoce. El Espíritu Santo la reconoce perfectamente porque se trata de su propia morada, el lugar de la mente donde Él se siente a gusto. Tú también te sientes a gusto ahí porque es un lugar de paz y la paz es de Dios. Tú, que formas parte de Dios, no te sientes a salvo, a gusto, salvo en su paz. Perdón. Si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad. 11. El ego construyó el mundo tal como lo percibe, pero el Espíritu Santo, el reintérprete de lo que el ego construyó, ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar. El Espíritu Santo tiene que percibir el tiempo y reinterpretarlo como eterno. Tiene que llevar a cabo su labor mediante el uso de opuestos porque tiene que operar para una mente y con una mente que está en oposición. Haz todas las correcciones que tengas que hacer. Procura aprender y mantén una actitud receptiva con respecto al aprendizaje. Tú no creaste la verdad, pero la verdad puede todavía hacerte libre. Contempla todo tal como el Espíritu Santo lo contempla y entiende todo tal como Él lo entiende. Su entendimiento evoca a Dios en memoria mía. El Espíritu Santo está siempre en comunión con Dios y forma parte de ti. Él es tu guía a la salvación porque recuerda lo pasado y lo que ha de venir y lo trae al presente. Él mantiene ese regocijo en tu mente con gran ternura y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo en nombre de Dios, de modo que su júbilo se incremente en ti. ¿Y qué nos enseña este capítulo número 5 y subtítulo 3, el guía a la salvación para nuestra sanación? Bien, nos está hablando del guía. El Espíritu Santo como creación divina es una idea. La idea de lo que son todas las creaciones y la idea de la curación. Necesitas reconocerlo en ti, lo vimos en nuestro encuentro anterior, para poder sanarte y ayudar a sanar a otros.
Y aquí nos dice que para reconocerlo en ti, debes reconocerlo en tu hermano, aunque él no sea consciente de que lo tiene en su mente. Como tú sí estás siendo consciente de ello, así es como lo compartes y es como se hace más fuerte para que lo puedas oír, porque lo que percibes en otros lo refuerzas en ti. Además, tú no puedes conocerte a ti mismo separado de los demás. Y entonces nos aclara, de hecho, si lo buscas solo en ti, estarás usando la separación y te dará miedo. Un pequeño paréntesis a esta parte. Resulta que cuando estábamos en el curso de milagros, entonces te vas a encontrar en muchas ocasiones con la idea de que si el Espíritu Santo me dice algo a mí, le tiene que decir exactamente lo mismo al otro porque él es una sola verdad. Sí, él es una sola verdad, pero en este mundo se trata de creencias. Así que si yo me resisto a determinada situación, mira lo que decía, el Espíritu Santo te puede trabajar con un alumno reacio porque no se encarga de atacar. Así que no, yo puedo hacer una pregunta en una situación específica mía, el otro puede hacer una pregunta en una situación que parece ser la misma. O incluso, supongamos que se tratase de la misma situación, cuestión completamente imposible porque el curso nos dice que cada quien reinterpreta de una forma totalmente distinta su propia realidad. Las percepciones son diferentes en cada uno. Pero supongamos que fuese la misma. Necesariamente la respuesta de cómo solucionarlo en el caso de esta persona no será la misma que para mí. Porque yo tengo una forma diferente de haber vivido mi vida, creencias distintas, cuestiones que parecen ser obstáculos al amor diferentes del otro. Así que él me hablará a mí, por ejemplo, de que esto es necesario detenerlo. Al otro puede decirle, insiste. La idea de que esta parte es importante porque aquí es donde viene una situación que ocurre mucho. Por eso la traigo a colación con respecto a este punto del que estamos hablando. Porque hay ocasiones donde alguien dice, si no le dijo a él lo mismo que a mí, entonces él está en el ego. De hecho, por allí en algún momento llegué a ver un testaje, a participar de ese testaje, donde a un grupo de personas se nos colocaba una misma pregunta. Y entonces teníamos que pedirle al Espíritu Santo que nos diera la respuesta. Y resulta que a todos tenía que darnos la misma respuesta. Lo gracioso es que quien llevaba el control, la batuta, quien llevaba la dirección del grupo, era quien definía que si a él era a quien le llegaba la respuesta, entonces los demás tenían que coincidir con la de él. Y el que no coincidiera con la de él, que era el maestro que estaba allí, entonces resulta que todos los demás están en el ego. A ti no te está hablando el Espíritu Santo me está hablando a mí y a aquellos a los cuales les dijo exactamente lo mismo que a mí. A todos los demás están equivocados, todos los demás están en el ego. Les ofrezco el milagro de curación. ¿Qué? Pero cuando estás haciendo eso, estás buscando al Espíritu Santo únicamente en ti. Por lo tanto, el ejercicio de por sí ya es un ejercicio totalmente egoico. Es que me tiene que hablar a mí. Y la respuesta que me dé a mí es la que te tiene que llegar a ti porque si no, tú estás en el ego. ¿Se comprende? Yo tengo que buscar no al Espíritu Santo en mí. Mira qué claridad tan interesante. Yo no entiendo cómo a veces nos perdemos. Así dice allí. Si tú lees otra cosa, discúlpame por mi equivocación. Ofréceme tu milagro de corrección. Pero aquí dice que tú no puedes buscar al Espíritu Santo en ti. Tú tienes que creer que el Espíritu Santo está en el otro. De modo que si yo le digo al otro que a él lo está dirigiendo el ego, en realidad el ego me está dirigiendo a mí. Ya llegaremos a un punto donde esto se vuelve todavía más nítido, más prístino, como podría decirse. Y es donde te va a decir exclusivamente que si tú ves un error en el otro, debes comprender que es porque tú tienes el error en ti. Esa es una frase maravillosa de Jesús. El que mira la paja en el ojo ajeno es porque tiene una gran viga dentro de su propio ojo. Importante esto, no busques al Espíritu Santo en ti porque estarás usando la idea de separación.
porque estarás pensando que si las demás no están teniendo la misma dirección que tú estás teniendo, no están teniendo la misma conjetura que tú, la misma percepción de la situación que tú, entonces ellos están equivocados y tú estás en lo correcto. Parece una religión. Así es como el Espíritu Santo deja que una creencia deja de ser una creencia y una experiencia. Cuando yo me permito ver que el otro tiene el Espíritu Santo, incluso cuando lleguemos a ese punto que te digo y lo recordarás, te dice, aunque tu hermano esté diciendo tonterías, no es él. Ese será su ego, pero si tú lo ves desde el ego, si tú lo criticas, si tú buscas corregirlo, y es otra cosa que se ha vuelto muy común, pareciera entre estudiantes del curso de milagros, venir a corregir al otro, porque es que el milagro entraña corrección, sí, pero es que tú no te encargas del milagro, no puedes andar por allí queriendo hacer el milagro de corrección de nadie, a ti no te está dirigiendo el Espíritu Santo para eso, y si lo crees, mira, ya te equivocaste, porque estás diciendo que el otro está en el ego y resulta que es tu ego el que te está diciendo que el otro está en el ego porque el Espíritu Santo no puede ver errores. Esto se irá aclarando cada vez más. Pero esta parte es súper importante y lo que quería explicar en esto, en eso que llamé un paréntesis, siendo la explicación misma de nuestro subtítulo de hoy, es porque es un error muy común entre los estudiantes del curso. Tú no estás aquí para corregir, te lo dirá el curso de forma nítida. Tú estás aquí es para aceptar a tu hermano, no para corregirlo. De ninguna manera, de ninguna manera. No puedes corregir a otro y no puedes escudarte en una idea que el curso ha colocado de que los milagros entrañan corrección para tú andar corrigiendo a los demás porque tú andas del Espíritu Santo. Esto tiene una cantidad de aristas impresionantes, pero por eso te decía en algún punto cuando estuvimos viendo precisamente el tema de la enseñanza. Tú debes dejar en algún momento de estar siguiendo maestros o maestras. Yo el primero. Si esto te sirve, si te gusta, si mi didáctica, si con esto comprendes, qué chévere, gracias. Me encanta que lo hagas, por eso lo hago. Pero tiene que llegar a un punto donde tú digas, bien, ya escuché a este, si quieres seguir a más de un maestro estará bien. Pero ojo, curso de milagros, y ya lo vimos, Cristo quiere eximirte, quitarte la idea de que debes seguir a un maestro diferente del Espíritu Santo, a un maestro diferente de Él. En algún punto tú debes sentarte, si hablamos del curso de milagros, a coger tu curso de milagros y a leértelo ya sin la interpretación de nadie. Y te llegará una percepción distinta del otro y una percepción distinta del otro. Y tal vez me seguiste a mí y te parecí el non plus ultra, pero después te das, caramba, pero yo estoy entendiendo esto distinto de como lo dijo Carlos. Y créeme que el Espíritu Santo te estará hablando a ti. Porque ese es tu nivel, porque esa es tu percepción y tal vez porque habrás avanzado incluso más que yo. Ya sabes, no estar en este asunto de buscar al Espíritu Santo solo en mí, porque es que debo buscarlo en el otro, debo comprender que el otro lo tiene. Cuando llegamos a ese nivel, ahorita sí cierro este gigantesco paréntesis. Cuando llegamos a ese nivel, continuando con la explicación o con los comentarios, nos dice que al entender eso, comprendemos la función del Espíritu Santo como intérprete. Y entonces, dentro de esa interpretación también está la idea de la eternidad y te la ofrece para que vivas el presente, a cambio de la creencia del ego en el tiempo como algo lineal, como algo que tiene que ver con pasado, presente y futuro. El Espíritu Santo siempre te lleva al presente, al ahora, al aquí y ahora. Porque allí es cuando sueltas el pasado, dejas el miedo del futuro y entonces vives lo que tienes que vivir y tu futuro se despliega ante ti de una forma maravillosa, manteniendo del pasado únicamente lo amoroso. ¿Recuerdas? Muy bien. Finalizamos hablando de que el Espíritu Santo no busca destruir al ego, sino que trabaja con las creencias del ego para que tu mente pueda reinterpretar sus percepciones falsas y te acerques al conocimiento. Perdón, es como se vale de los opuestos que comprendes para enseñarte lo que no comprendes.
Por lo tanto, la idea del Espíritu Santo, la tarea de él consiste en reinterpretarte a ti en nombre de Dios, a ti. Sí, porque está trabajando con la idea del ego que tú crees ser. Esto se ahondará todavía más. Recuerda, apenas estamos en el quinto capítulo y son 31. Llegará un momento donde entenderás esto todavía mejor. Aquí se está abriendo la puerta a la enseñanza. Eso de reinterpretarte a ti. ¿Cómo me va a reinterpretar a mí si me dice que soy un ser que no requiere reinterpretaciones porque está en la verdad? Porque aquí te está hablando del ti que crees ser. Lo vimos ahorita. Él te habla desde las creencias del ego que tú tienes en tu mente para poderte llevar a lo que todavía no comprendes. Así que tienes que empezar a cambiar los conceptos negativos que tienes de ti. Tienes que empezar a analizar los conceptos que tienes del ego que parecen positivos y que en realidad también te limitan como los negativos. Ya vimos esa tarea, ¿te acuerdas? Empezar a preguntarte quién soy, empezar a analizarte en cada situación. Cada creencia del ego, buena o mala, tiene que analizarse, colocarse en entredicho. ¿Por qué creo esto? Y en esa medida es como irá cambiando a medida que vas avanzando en el perdón, vas sanando tu mente. El autoconcepto que tienes, que parece el de tu personaje, tiene que ir cambiando también. El Espíritu Santo es parte del Creador y por eso es que está unido a todas las creaciones. Esa idea, nos decía el subtítulo, le da miedo al ego, le aterra al ego, porque estar en una unidad absoluta con el Padre y las creaciones implica paz absoluta. Pero el ego con la paz absoluta se disolvería. Así que para él significaría la pérdida de su individualidad y especialismo. Por eso el ego necesita la idea de la guerra. Entonces, cuando percibe eso como un peligro, usa la guerra porque la guerra lo fortalece. El conflicto, la competencia. En un mundo donde cuando te hablan de ser competitivo, pareciera que fuera una gran virtud. Dios mío, la gente competitiva sufre como no hay idea. Siempre comparándose con el otro, siempre queriendo el primer premio, siempre corriendo para ver quién queda atrás. Hasta que llega un momento de la competitividad, cuando se vuelve una persona competitiva, es capaz de pasar por encima del otro, independientemente de lo que sea, hacer lo que sea, incluyendo ir en contra de valores, incluyendo hacer un altar absoluto para su ego, tan solo por ello. Así que ese es el ego. Y en eso se fortalece, nos dice este subtítulo. Pero el Espíritu Santo también tiene una forma de actuar ante la idea de peligro. No como lo hace el ego, lo hace ofreciendo paz. Porque el Espíritu Santo ve nuestro mundo como un recurso de enseñanza para llevarnos, para trascenderlo, para llevarnos al lugar. Y entonces nos da el consejo. Corrige todo lo que tengas que corregir y decídete a aprender. Ojo a la apertura que nos decía con el aprendizaje. Para que veas y entiendas todo como lo hace el Espíritu Santo. Recuerda, se requiere esfuerzo. Lo vimos en nuestro encuentro anterior. Se requiere esfuerzo. Apertura, aprendizaje, verdadero estudio. ¿Estás realmente estudiando el curso de milagros? ¿O estás simplemente leyendo, ves los videos, no haces los ejercicios ni siquiera completos? Porque te da pereza, pones otras cosas y está bien, es parte del proceso de cada uno. Pero entonces, recuerda, tú no vas a recibir milagros en un curso de milagros si tú no te comprometes. Y llegamos así al final. Gratitud y bendiciones.